Muchas gracias. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Ustedes son comunicadores y el primer gran comunicador es Jesús. Él es la palabra que sale y llega a los corazones. Veo la posibilidad de transmitirles un entusiasmo, pero también un dolor muy grande por lo que está sucediendo hoy en toda la Amazonía, que es uno de los pulmones del mundo. Entonces, yo quisiera, en resumen, transmitirles dos cosas, como una dinámica, ¿no? En primer lugar, como somos iglesia, todos, la iglesia hoy está viviendo un tiempo de gracia, que los teólogos dicen con una palabra griega, kairos, un tiempo propicio para poder vivir con autenticidad nuestra fe en Jesús y en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre hemos repetido, creador del cielo y de la tierra, y que somos creados a su imagen y semejanza. La iglesia hoy está viviendo una experiencia muy propicia para poder vivir con autenticidad nuestra fe. Nos está haciendo despertar de la indiferencia. De la indiferencia, yo diría, práctica, en la preocupación por la otra persona. Y esto es lo que nos enseña Jesús, nos enseña María. La imagen que tengo de lo que estamos viviendo hoy es esa joven mujer que ya tiene en su seno al Hijo de Dios y va corriendo por las montañas de Judea a visitar a su prima Isabel, porque ella está necesitada. Es una mujer anciana que ha recibido esta gracia de tener a un hijo. Y por tanto la iglesia hoy es como María, que lleva en su seno a Jesús. Es la iglesia que está corriendo para servir. Esta imagen es la que hoy vive la iglesia ante la proximidad del sínodo amazónico. Y aquí creo que es lo más importante. Estamos en esa dinámica. Estamos como en ese cauce del río Amazonas que recoge de más de 1.100 afluentes principales que tiene. En ese recorrido ya largo de la historia, y en el caso del río Amazonas, desde el inicio, que es en el Nevado Mismi, en la Apacheta, Arequipa, Perú. Ahí comienza la cuenca amazónica y recorre 6.742 kilómetros hasta su desembocadura, que tiene una amplitud de casi 100 kilómetros. Imagínense, 100 kilómetros la desembocadura de ese pequeño río que se inició, como dije, en las alturas de Arequipa. Esta imagen de una iglesia en salida, como dice el Papa Francisco, pero es en salida para servir. Y uno no puede servir si antes no escucha. Escuchar el clamor de la tierra y de los pobres, como dice en la Laudato Si el Papa Francisco, y al mismo tiempo discernir, buscar, como María, cuando en el anuncio del ángel le avisa que su prima Isabel, como signo de que para Dios todo es posible, ella va a servir. Esta primera idea de ponernos en esa dinámica salvífica
de servicio desde el corazón de la Iglesia y desde esta Madre de Jesús que nos regala al Hijo de Dios. En segundo lugar, también hoy la sociedad, la humanidad, está despertando de este letargo, de esta indiferencia por los más alejados, por los descartables, por los invisibles, por estos pobres que realmente, como dice el Papa Francisco, nos enseñan y debemos dejarnos enseñar para el cuidado de la vida y del entorno natural. Vamos a iniciar entonces en este aspecto esta emergencia que vivimos. Es una emergencia. Solamente escuchar las noticias hoy, imágenes, nos sobrecogen, ¿no? Tenemos que ver, tenemos que mirar, tenemos que contemplar para escuchar clamor y el grito, clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Adelante. La superficie amazónica es de 7.5 millones de kilómetros cuadrados. Fíjense, en la parte de arriba habla de Guyana Francesa. Para muchos latinoamericanos, Guyana Francesa, ¿qué cosa es? ¿Dónde está? Es territorio ultramar de Francia. Por eso ustedes entenderán que el conflicto que hay actualmente entre el presidente Macron de Francia y el presidente Bolsonaro de Brasil. El gigante Brasil, 65% de la Amazonía, se enfrenta con el presidente de Francia, que tiene una minúscula parte de la Amazonía. Europa, representada en Francia, está defendiendo las poblaciones indígenas y las poblaciones amazónicas. Este es un signo que muchas veces no entendemos, pero que son reales. Presidente de Francia defiende. Adelante. Sí, ahí tienen la desembocadura, tienen los datos. Es como los nervios del bioma, de esta acumulación de biodiversidad, regalo de Dios para aquellos que son más pobres y que han cuidado durante muchos siglos. Adelante. Aquí hay un video, no sé si se podrá. Es el ver y contemplar. Y aquí me permito decir una referencia muy confidencial que es pública, ¿no? Es confidencial, pero es público. Es como decir, no se lo digas a nadie y todo el mundo se entera, ¿no? El Papa Francisco, novicio de la Compañía de Jesús, a los 22 años, ¿no? Tuvo un problema en un pulmón. Y tuvieron que extirparle parte de un pulmón. Él no tiene los pulmones totalmente como nosotros. Entonces, el Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro, principio y de la unidad entre obispos, cardenales y fieles bautizados en la Iglesia, él es en su cuerpo lo que está pasando con la Amazonía. El 20% de la Amazonía ya está destruida para siempre. Este dato del 20% no cuenta con las miles y miles de hectáreas que en este momento siguen siendo consumidas por el fuego, que no pueden
detenerse. Entonces, el Papa representa a esto. Y todavía estamos a tiempo, porque si el Papa con menos pulmones que tenemos nosotros, los que tenemos completo, es igual con la Amazonía. Todavía estamos a tiempo. Brasil incrementó el domingo los esfuerzos para combatir los incendios en la Amazonía con el despliegue de 2 aviones Hércules C-130. Entre el viernes y el sábado se declararon 1.130 nuevos incendios, según el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil. La mayoría ocurre en la cuenca del río Amazonas. Al menos 7 estados brasileños han pedido al gobierno federal el envío de tropas. Expertos afirman que el aumento de la deforestación durante la temporada de sequía para crear tierras cultivables o de pastoreo agravó el problema este año. Llevamos combatiendo aquí por más de 2 horas. El camión ya fue reabastecido 2 veces y está regresando de nuevo para reabastecerse. El combate es arduo, pero con toda certeza vamos a tener éxito en la misión. Los incendios y la gestión de la crisis por parte del gobierno de Jair Bolsonaro provocaron una ola de indignación mundial y son tema de preocupación en la cumbre del G7 en Biarritz, Francia. El presidente Emmanuel Macron dijo que los líderes de las potencias mundiales acordaron ayudar a los países afectados, pero el interés del mandatario francés por discutir el tema en la reunión generó críticas de Bolsonaro, quien denunció una mentalidad colonialista. Seguidores del presidente brasileño se manifestaron el domingo frente a la Embajada de Francia en Brasilia. A pesar de que el 60% de la Amazonía está en Brasil, la selva también abarca partes de otros 7 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, así como la Guyana Francesa, un departamento de ultramar de Francia. Por otro lado, manifestantes se movilizaron en Río de Janeiro para pedir mayor protección al ambiente y criticaron a Bolsonaro, un escéptico del cambio climático y partidario de... Según los datos actuales, en Brasil, en lo que va del año, ha habido 74.000 incendios. 74.000 incendios. Esto está indicando lo que les dije, la humanidad está despertando. ¿Por qué un mes antes del sínodo amazónico sale a nivel mundial, no solamente Francia con el presidente Macron, sino que se dan cuenta que la Amazonía es efectivamente un pulmón del mundo? Si me preguntan ustedes cuáles serían los efectos del sínodo amazónico, yo les respondo que ya el sínodo ha comenzado a producir su fruto, porque todos estamos tomando conciencia de la importancia de la Amazonía, no solamente como aspecto geográfico, sino también por las culturas milenarias de poblaciones indígenas que han cuidado y enriquecido este bioma del mundo. Por tanto, aquí estamos viendo. Y estas son las palabras que el Papa Francisco pronunció el 19 de enero del 2018 en Puerto Maldonado. Ya el Papa, al decidir que iniciaba su visita pastoral en una región, en este bioma amazónico, donde hay tantas dificultades y tanto daño, no solamente a la naturaleza, lo de la Pampa, por ejemplo, ahí en Madre de Dios, donde había una minería ilegal. Entonces, ¿qué decía el Papa? Probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. Y todavía no habían los incendios. La Amazonía es tierra disputada desde varios frentes: el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Si lo puedes poner en pantalla grande. Ahí sí.
¿Cuáles son las causas de los incendios? Este es interesante. No es una causa natural. Puede haber dado. Ya están hablando de causas. Escuchemos. Empecemos por las causas. ¿Por qué tenemos estas superficies incendiadas que significan una tragedia ambiental? Bueno, en general las causas, independientemente del país que sea, tienen que ver con el hombre. Es muy difícil que haya una ignición espontánea de un fuego en estos ecosistemas. Puede ocurrir por un rayo en una tormenta donde no haya humedad, una tormenta seca, pero es muy difícil que eso ocurra. Pero tiene que ver con fuegos que son prendidos con un fin de limpiar un área para un potrero, de mejorar una pastura, también de terminar un proceso de talarraza, o fuegos domésticos que muchas veces por falta de control se escapan y pueden generar justamente este impacto de mayor amplitud cuando no son identificados y atacados a tiempo. Acá siempre uno dice que la prevención y el ataque temprano es la estrategia de mejor control de los incendios. Es como cuando los bomberos llegan 5 horas después a un incendio, hay poco para hacer. Aquí hay que llegar pronto y actuar rápido. Hemos visto, pasemos nomás al siguiente. Como ven ustedes, lo de las causas ya está saliendo a nivel de los medios de comunicación social. No es una cuestión natural, es una cuestión que el hombre está causando este problema. Hace unos días en el diario La República salió una noticia que me abrió los ojos y dijo, desde el punto de vista de la Fiscalía Ambiental de Brasil, que decía que 1000 kilómetros, ¿no?, cuadrados de Amazonía costaban 200.000 euros. Es decir, son mafias que incendian porque detrás hay intereses económicos muy, muy fuertes. Porque el incendio no solamente destruye árboles, destruye especies y obliga a las poblaciones a migrar. Esto es gravísimo. ¿A quién podría uno imaginarse que tienes que salir de donde estás viviendo, de tu entorno, donde tú estás, con todo eso? Diversidad cultural, diversidad de rostros, de etnias en la Amazonía, el contacto con el agua, que es símbolo de vida. Y desde nuestra fe sabemos que Jesús dice: yo soy el agua viva, que salta hasta la vida eterna. El que venga a mí nunca más tendrá sed. Las jóvenes y los niños, que es una de las preocupaciones de la Iglesia. La Laudato Si, el Papa Francisco dice, esta preocupación por nuestra casa común es también pensar en los niños que están creciendo y en los niños que vendrán. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios, de su creación. El esfuerzo que tienen de estudiar, de formarse. Hay muchos indígenas amazónicos que, sin perder su identidad cultural, son profesionales. Y ellos están dando, en este proceso de preparación ya casi inmediato, un testimonio muy importante. Yo escuché recientemente un evento que hubo en Bogotá, organizado por los obispos amazónicos, a una indígena, Fanny, que es colombiana, abogada, y que habló al presidente Iván Duque de Colombia, y entre otras cosas dijo esta frase: mis abuelos decían, hay que hacer amanecer la palabra en obras. Y este es, en resumen, lo que el sínodo amazónico tiene que cumplir con esta sabiduría del abuelo de esta indígena que dijo: hay que amanecer la palabra en obras. La riqueza de la biodiversidad,
la destrucción del hombre. Así esta imagen está diciendo este sistema salvaje económico que vivimos y que el Papa Francisco ha sido que mata a las personas. Algunos y un grupo se han creído dueños irrestrictos de los bienes de la creación que Dios nos ha regalado para todos, no para un grupo, entre comillas, de privilegiados. Este es el mundo que tenemos que cuidar. Tenemos la urgencia de discernir cuáles son los nuevos caminos para la Iglesia en esta misión evangelizadora y cuáles son también los aportes a una ecología integral que una a la humanidad en un único motivo, que es cuidar la vida y cuidar la creación de Dios. Esta frase es clave para entender el sínodo. Esta frase lo dijo el Papa Francisco a los obispos de Brasil en julio del 2013, prácticamente a los 4 meses de haber sido elegido Papa. La Amazonía como examen decisivo y como banco de prueba para toda la Iglesia. Desde el punto de vista de la Iglesia, tenemos que recoger todas las luces y todas las sombras en el proceso de evangelización que se ha vivido. Pero la Amazonía es el banco de prueba y el examen decisivo para la Iglesia. Ya en el 2007, en el documento de Aparecida, en el número 475, se decía ahí la importancia de la Amazonía para el mundo. 2007, mayo del 2007. La Amazonía, la importancia que tiene para el mundo, no solamente para América Latina, no solamente para los países amazónicos como el Perú. Como sabemos, el 13% de toda la Amazonía es territorio peruano. Y el 63% del territorio peruano es amazónico. Esto es muy importante para aquellos que hemos nacido, como yo, en Lima, en la costa, que hemos estado de espaldas a los Andes y también a la Amazonía. Los Andes como que de alguna manera nos impedía ver esta gran riqueza de la Amazonía. Y ahí decía, perdón, atrás, ahí decía 2 cosas que también como un impulso para este sínodo amazónico. Primero, crear conciencia en las Américas sobre la importancia de la Amazonía. Yo diría aquí, estamos creando la conciencia no solamente en América Latina, sino en toda la humanidad, de la importancia de la Amazonía para el mundo. Esto es el cambio, yo diría, sustancial de tener al primer Papa latinoamericano como sucesor del apóstol Pedro. Y todos tenemos que cerrar filas, no con él como Papa Francisco, sino que es un regalo de Dios que por primera vez en la historia tenemos un Papa latinoamericano. Esto está indicando que el Espíritu Santo nos está llevando en un cauce impredecible, inimaginable, hace 7, 8 años. Este documento de Aparecida se está poniendo en práctica ahora, hoy, a toda la Iglesia. La Iglesia en América Latina, con humildad, gracias al martirio de muchos hermanos y hermanas de la vida consagrada, sacerdotes, obispos, laicos, indígenas, miles de indígenas que, por ejemplo, el genocidio cauchero en el siglo pasado fue sangre derramada en la Amazonía y por tanto como
dice el libro del Éxodo a Moisés, descálzate porque estás entrando en un terreno sagrado. Y terreno sagrado es encuentro con Dios y encuentro entre nosotros como hermanos. Y segundo, y esto es tal vez uno de las propuestas que va a dar el sínodo al Papa Francisco, hay que establecer entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos que están en la cuenca amazónica una pastoral de conjunto. Posiblemente, y yo creo que va por ahí, es la propuesta de hacer una comisión eclesial, también episcopal, de la Amazonía, dentro de este gran grupo que conformamos los países del CELAM, que son 22 países del Consejo Episcopal Latinoamericano. Adelante. Aquí hay una película que escuchen de julio del 2013. Pero quisiera añadir que la obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y relanzada en Amazonia. La fuerza de la Iglesia no reside en sí misma, sino que está escondida en las aguas profundas de Dios, en la que ella está llamada a echar las redes. Panamazônica, fonte de vida no coração da Igreja. En la Amazonía no reside la fuerza en la misma iglesia, sino en las aguas profundas de Dios. Y yo la verdad es que quiero compartir con ustedes una emoción espiritual muy grande, porque veo que en este caminar de la iglesia con el Papa Francisco, ya en el 2013, en julio, el Espíritu Santo le inspiró decir esto: que la fuerza de la iglesia no está en sí misma, está en las aguas profundas de Dios. Meternos en este proceso que podríamos decir que hay que amazonizar la iglesia. Meternos en estas aguas profundas de Dios, que camina con nosotros, que nos acompaña, que nos fortalece, que nos une desde la diversidad de las personas y de las culturas. Laudato Si, ahí está la base para entender el momento Kairos que vivimos. Este momento Kairos, tiempo propicio para encontrarnos con Dios y entre nosotros, cuidando nuestra casa común, es una invitación a todos, incluso a todos aquellos que vivimos en este mundo, a recibir con corazones abiertos el documento, el cual continúa la línea de la doctrina social de la Iglesia. La única pequeña gran diferencia es que desde el Rerum Novarum de León XIII hasta Laudato Si, nunca antes una encíclica, que es orientación directa de la doctrina social de la Iglesia, tocaba un solo tema: el tema del cuidado de la casa común. Hay que reconocer que San Juan Pablo II en 1989 ya habló del cambio climático al sur de Chile, habló del cambio climático. También tenemos que señalar que el Papa Benedicto XVI dice: si quieres la paz, cuida la creación de Dios. Pero nunca antes un documento tan sólido que en el primer capítulo de la Laudato Si se habla qué está pasando en nuestro mundo. Eso lo dice en junio del 2015. ¿Qué está pasando? Y este primer capítulo es recoger toda la evidencia científica que nadie ahora discute. Antes de 2015, los mismos científicos, por interés o por otro, estaban divididos. Aunque la ciencia es, yo diría, fija, 2 más 2 son 4. El cambio climático, desde el punto de vista científico, no podía decir 2 más 2 son 5.
los científicos. Pero, ¿qué hace el Papa Francisco? Unir a los científicos. Ya nadie discute. Hubo algunos científicos en Estados Unidos que criticaron y al poco tiempo los callaron, porque 2 más 2 son 4. Y esta es la evidencia científica. El capítulo 2, yo diría que hay que revisarlo, es la mirada de Jesús a la naturaleza y cómo la naturaleza le ayudaba a Jesús a poder decir ejemplos. Yo soy la planta, ustedes son las ramas, ¿no? Y yo soy el agua que salta hasta la vida eterna. La tierra, hay tierra buena, tierra pedregosa, y pone ejemplos de la naturaleza. Jesús contempla las aves. Es bellísimo ese capítulo 2 para entender el momento que estamos viviendo, no solamente como Kairos, sino también vivir este momento desde nuestra fe con parresía. Parresía es entusiasmo, es vivir una experiencia de comunión con Dios, entre nosotros y con la naturaleza. La Iglesia ahora tiene este entusiasmo y la Iglesia somos todos los bautizados y bautizadas. Vivir con entusiasmo, con alegría, con esperanza, pero no cruzándonos de brazo, sino actuar y actuar ahora. Adelante. Este número 38 de la Laudato Si. Mencionemos, por ejemplo, estos pulmones del planeta repletos de biodiversidad. ¿Recuerdan ustedes las bodas de Caná? Las tinajas que eran de agua para la bendición, ¿no? ¿Hasta dónde la llenaron? Hasta el borde, como intuyendo el milagro que Jesús iba a hacer de transformar el agua en vino, porque faltaba vino, faltaba alegría, faltaba cuidado de la vida y la naturaleza. Y Dios nos ha regalado no unas tinajas hasta el borde, sino nos ha regalado esos pulmones del mundo repletos de biodiversidad, que son la Amazonía, la cuenca fluvial del Congo, los acuíferos, los glaciares. Y los glaciares andinos han perdido más del 50% de su masa glaciar a consecuencia del cambio climático. Esto es muy importante. Ustedes habrán escuchado del pastor Uri. Está en Ancash, ¿no? Que hasta hace 10, 15 años venían desde Europa para esquiar, porque eran 2 nevados unidos. Ahora ya no lo hay. En Huancayo, donde estoy, está el Huaytapallana, un nevado. Y según los científicos, dicen que el 63% de su masa glaciar está perdida para siempre. Lamentablemente, para siempre, por efecto del cambio climático. No se ignora, dice el Papa con mucha fineza, no se ignora la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. Hoy, casi 4 años después de haber escrito esto el Papa Francisco, todos estamos sorprendidos gratamente de la sensibilidad y la conciencia mundial sobre la importancia de la Amazonía. Esto les hace tomar conciencia a muchos países. Esto también lo que decía, recuerden el 475 de Aparecida, que decía:
la importancia de la Amazonía para la humanidad. El tercer capítulo era ¿cuál es la causa? Hay causa humana. Es el hombre el que causa esto por el sistema consumista que está viviendo. El cuarto capítulo de la Laudato Si es la ecología integral. Este capítulo es muy importante que nosotros no solamente lo conozcamos, sino lo asimilemos, porque aquí está la propuesta de la Iglesia Católica a través de esto. Ecología integral. Bueno, yo les voy a dejar esto, vamos a terminar nomás. Adelante. La acción. De nada sirve ver, contemplar, escuchar, reflexionar si no hay acción. Adelante. Es una acción eclesial. Ahí la red eclesial panamazónica, que es una estructura, no es una institución, que preside don Claudio Umes, arzobispo emérito de Sao Paulo, que desde el septiembre del 2014 ha ido articulando todo el trabajo que de manera dispersa se realizaba en la iglesia. Y en poco tiempo la red eclesial ha sido como una red que ha recogido toda la riqueza escondida de la misión evangelizadora de la iglesia. Y el Papa, a través del cardenal Baldisseri, que es el secretario de Sínodos, pidió a la red eclesial que procedieran a esta preparación. Yo estoy como representante del CELAM en la REPAN, como vicepresidente, y la verdad es que hay muchas cosas que se han dado. Simplemente decirles que la preparación, desde que se inició en Puerto Maldonado, porque el Papa dijo textualmente, esta misma tarde se iniciará el proceso preparatorio para el sínodo amazónico que se realizará en Roma del 6 al 27 de octubre próximo. Hubo mucha participación. Dolor de la tierra, dolor de los pobres, actuemos ya. Este es uno de las reuniones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde los indígenas tuvieron esto. El Papa en Puerto Maldonado. Adelante. ¿Qué dice José Antonio? ¿Quién está ahí al lado del Papa? ¿Ah? No, lo he puesto porque yo estuve como obispo vicario apostólico en Jaén y ahí lo mismo que le hicieron al Papa, ¿no? Ahí estaba más joven, ahí no tenía mucho pelo, es verdad, tampoco ahí, o sea que estaba ocultándome. Para mí fue algo que yo no entendía, pero esta foto que le encontré hace poco me dijo Dios, hila, ¿no?, por caminos de alguna manera que uno no entiende. Yo vivo a 3.250 metros de altura en Huancayo, pero estoy con mi corazón en la Amazonía. Y yo siempre le digo a los huancaínos, ojo, que Huancayo es parte de la cuenca amazónica, porque sus aguas van a discurrir hasta allá. Adelante. Solamente el documento de trabajo, el valor del instrumento de trabajo tiene, yo diría, el 80% de la participación de los indígenas amazónicos. 80% del documento. Porque ha habido 45 asambleas territoriales a lo largo y ancho de la Amazonía. Entonces, ha habido una sistematización desde el equipo ejecutivo de la red eclesial panamazónica que lidera como secretario ejecutivo Mauricio López, ¿no? Si ustedes ven ahí, Sínodo Amazónico Repan, Mauricio López, un laico que ha recogido esto. Primera parte, la voz de la Amazonía. Adelante. Y con esto termino. Segunda parte, ecología integral, clamor de la tierra, clamor de los pobres. Adelante.
Adelante. Adelante, adelante. El panel de esta mañana creo que ha podido ayudarles a ustedes a ver toda esta problemática. Tercera parte, la acción. Una iglesia profética en la Amazonía. Nuevos caminos para la iglesia y para la ecología, para una ecología integral. Adelante, adelante. La gran pregunta, después del sínodo, ¿qué? ¿Va a ser un documento que va a quedar en la biblioteca, como todos los anteriores documentos? Esta es la pregunta que nos hacemos desde ahora. Incluso mañana, el día 6 y 7 en Bogotá, nos vamos a reunir con el presidente del CELAM, que es Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, con 8 obispos latinoamericanos, para ya precisar cómo el CELAM produce este caminar de la iglesia en nuestra propia vida. Una iglesia con rostro amazónico, amazonizar la iglesia, laudatosificar la sociedad. Que la humanidad y la sociedad en su conjunto alabe a Dios, unidos por cuidar la vida y el entorno natural. Red de redes socioambientales, cooperación planetaria, diálogo interreligioso, compromiso político por el bien común. Político entendido como la búsqueda del bien común. Por último, Jesús nos dice, ante los incendios, ante tanto esto, perdónales, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque algunos sí saben, pero Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben las consecuencias graves que hay. Pero también, y aquí está la indignación de Dios y la indignación nuestra, ¿no? Oh generación incrédula y perversa. Hoy esta palabra resuena y nos dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos por este maltrato de la vida y maltrato de la naturaleza? Pero esperanza, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Adelante. Y este texto es muy importante. Jesús dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces, más astutos que los hijos de la luz. Pero ahora Jesús nos diría lo contrario. Los hijos de la luz están siendo más astutos que los hijos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Bolsonaro está reclamando, porque los grandes empresarios están preocupadísimos. El presidente de Colombia, Iván Duque, le pidió al Papa participar en el sínodo. Nunca antes los políticos se interesaban en un evento eclesial. El Papa le dijo, mire, este es un sínodo de obispos. Usted es presidente de un país, con todo el respeto. Es decir, ya está moviéndose. ¿Qué pasa en la iglesia? Y como decía antes, la iglesia ahora está en primera línea sobre la Amazonía. No es que la iglesia hoy, a raíz de los incendios, habla, sino el Papa, en octubre del 2017, convocó el sínodo sobre la Amazonía. Cuando ustedes digan sí, y cuando es no, digan no. Aquí no hay término medio. Todos tenemos que vivir este compromiso con este perenne sí que Jesús dijo a Dios en momentos de pasión y sufrimiento, pero siempre es un puro sí. Igual que María, y nosotros también decirle, sí Señor, aquí estamos para cuidar y proteger nuestra casa común desde la Amazonía para toda la iglesia, y también cuidar a nuestros hermanos y hermanas indígenas que tanto nos están enseñando
en su sabiduría y en su fortaleza y en su esperanza. Muchas gracias.